Buen día nuevamente, queridos estudiantes de segundo de secundaria, pues otra vez en la clase virtual, esta vez con un tutorial en la materia de ciencias sociales con el tema la época liberal en Bolivia, ¿no? Concretamente las páginas 66 a las 71 del libro, hoy jueves 14 de mayo. Bueno, el objetivo de esta clase es el que ves abajo, ¿ya? Que es justamente entender las cuestiones liberales y conservadoras para luego comprender desde su análisis de ambas posturas lo que ha sucedido en Bolivia en el siglo XX especialmente y seguramente con repercusiones hasta el siglo XXI. 100 años en los cuales, por un lado, Bolivia se quería convertir en estados federales, ya, en estados independientes, y por el otro lado, con la tendencia hacia un gobierno central que controle todo el aparato económico, sobre todo en Bolivia. Bien, este es el tema, por lo tanto, ya con esta carátula te aviso que el tema este tiene su raíz, haciendo un repaso de lo anterior, en lo que fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Ahí te acordarás en el anterior tutorial que lo puedes ver, que la Guerra del Pacífico cuando acabó tenía dos bandos o dos posturas frente a la guerra. Por un lado, los belicistas o guerristas que querían continuar con el enfrentamiento con Chile para recuperar el territorio perdido. Y por el otro lado, los pacifistas, ¿no? Que no querían continuar con la guerra, sobre todo argumentando que Bolivia tenía poco dinero para mantener una guerra con todo lo que esto llevaba. Entonces fue este el origen del periodo liberal y conservador en Bolivia, o el fin del periodo conservador, a finales de 1800 y el inicio del periodo liberal a principios de 1900 en Bolivia. De paso te digo que aquí entra ya el año de 1882 como fundación del Colegio San Calixto, que te voy a proponer como una lectura complementaria, no obligatoria a este tema. Bien, continuemos entonces con la época liberal en Bolivia, páginas 66 a las 71 del libro. Ya, el hecho es que por un lado, los conservadores, ya asentados en el documento de 1825, en el cual se decreta que Sucre es la capital y sede de gobierno de Bolivia, si quieren mantener ese statu quo, quieren mantener esa situación de capitalidad en Sucre, no solo por la cuestión política, sino también por la cuestión económica. Acordate que los patriarcas de La Plata, ya, tienen mucha producción en el sur del país, especialmente Potosí, con el Cerro Rico, ¿no? Ahí tienes Arce, Pacheco y Aramayo, los patriarcas de La Plata, ¿no? Uno que inclusive de su bolsillo paga el hospital psiquiátrico en Sucre y otro que trae la tecnología ferrocarrilera a Bolivia y otro que implemente el telégrafo, la energía eléctrica, en fin. Todos estos patriarcas de La Plata tenían sus intereses no solo políticos de tener la sede en Sucre, la sede del poder ejecutivo, del poder político en Sucre, sino también la intención de mantener sus intereses económicos, es decir, economía, intereses personales y política iban de la mano. Por lo tanto, se los denomina conservadores en el sentido de que quieren conservar lo que se había establecido en 1825, aunque no te olvides que Bolívar y Sucre tenían tendencias también liberales. Ahí está Simón Bolívar que abolió en 1832 la esclavitud, ¿no? Un signo eminentemente liberal, de igualdad de personas, no de élites unas sobre otras. Bien, este hecho entonces te lo reflejo en estas diapositivas como para centrar la atención visual. Por un lado, La Paz, con toda la metrópoli que significa La Paz, edificios, bancos, construcciones, inclusive el centro deportivo más grande de nuestro país, que es el Estadio Hernando Siles. Y por el otro lado, la culta Charcas, como la llaman algunos, la ciudad blanca, Sucre, como la capital política, no, como la capital solamente histórica de Bolivia, y en este caso la capital política sería La Paz. Esta confrontación entre Sucre y La Paz tuvo ya desenlaces bélicos de guerra civil en 1898. Por tanto, cuando los conservadores dejan de tener el poder político, han perdido las elecciones, inclusive las elecciones municipales de La Paz, es que los liberales en 1900 empiezan a hacerse cargo de todo el poder político y trasladan la sede de gobierno, la sede, no la capital, la sede de gobierno,
a la ciudad de La Paz. Es en este momento en el cual ya se produce la guerra y van a intervenir distintos personajes, inclusive del ámbito aymara. Pero ¿dónde se asienta esto, además de la guerra del Pacífico? Ya te decía, intereses personales, comerciales, hacen que, por un lado, el sur, que es Potosí, Sucre, Tarija, se enfrente contra el norte, que en este caso serían Oruro y La Paz, por la cuestión política, pero también comercial. Potosí, que hasta ese momento era el centro minero más prestigioso mundialmente conocido por la explotación de la plata, entra en menor producción, aunque el metal es precioso, pero surge una mayor producción del estaño, porque estamos al borde de una guerra mundial. Entonces, la materia prima del metal es la que hace que la producción y explotación de estaño tenga mayor preponderancia en este momento. Y a diferencia de Aniceto Arce, Pacheco y Aramayo, que eran los patriarcas de La Plata, aparecen Simón Patiño, que tienes en la foto, ya Mauricio Hochschild, un extranjero, y otra vez un personaje de la dinastía Aramayo, pero esta vez están en pos de la explotación del estaño. Entonces, este grupo de varones del estaño son los que van a conformar el ala liberal de la política en Bolivia a partir de 1900. Han ganado las elecciones, han triunfado sobre inclusive fraudes electorales que han podido hacer los conservadores y están detentando volver a Bolivia un estado federal, pero sobre todo un estado con sede política en la ciudad de La Paz. Esta es la situación que se presenta y aquí empieza el nacimiento de distintos partidos políticos, esencialmente dos, los liberales y los conservadores. Estos son los que han sufrido, digamos así, la cuestión de la guerra por la sede política en Bolivia. Por un lado, el doctor Fernández Alonso, que mantiene dentro del ala conservadora la idea de tener a Sucre como capital no solo histórica, sino política del país, y por el otro lado José Manuel Pando, del ala liberal, que organizando en La Paz una revuelta y aglutinando gente, quiere de una vez por todas cambiar esta historia y poner a La Paz como la sede política de Bolivia, como la sede del poder ejecutivo de Bolivia. Por lo tanto, a finales de 1898 se presenta esta guerra por la sede de gobierno. La capital creo que no está en discusión, pero sí la sede de gobierno con todas las prerrogativas y beneficios políticos que esto tiene. Te vuelvo a decir, este era el origen de la pelea, intereses económicos de por medio, los patriarcas de La Plata con el símbolo del Cerro Rico y los varones del estaño con la mina de Huanuni en Oruro, que actualmente todavía tiene gran explotación minera estañífera en este sector del país. Bien, pero ¿cuáles eran las tendencias liberales de este momento? Pues aquí yo te las presento, ¿no? Por ejemplo, los liberales pretenden, postulan que la libertad de la persona sea un derecho inviolable, es decir, que todos seamos iguales, libres en pensamiento, libertad de culto, pueden haber católicos, metodistas, mormones, libres de asociarnos a las asociaciones sociales que puedan haber, partidos políticos, libres de pensamiento, cuyo único límite no sea afectar la libertad del otro. Hay un principio de igualdad ante la ley, lo que hoy mismo decimos en Bolivia, todos somos iguales ante la ley, no hay más beneficiados con la ley ni menos beneficiados con la ley, no hay los ciudadanos, acordate el término ciudadano, beneficiados con la ley y los no ciudadanos perjudicados o fuera del marco de la ley. También los liberales quieren el derecho a la propiedad privada, que inclusive va de la mano con un rasgo religioso. El que es más bendecido por Dios es el que mayor riqueza tiene, ¿ya? Pero acá está fuera el tema religioso, más bien la propiedad privada, creen los liberales, que va a generar progreso, ¿no? Si uno progresa, el otro quiere competir y compiten entre ellos, por lo tanto, esta competencia por propiedad privada, por el desarrollo de la propiedad privada, va a generar este progreso. De la misma manera, el establecimiento de códigos, constituciones, instituciones que están detentadas en tres poderes independientes y que la solución de problemas sea por medio de asambleas y parlamentos, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional en este momento donde se discute temas, leyes,
posturas, cambios, etcétera, en referencia al país. Y aquí está un punto central para los liberales, que es la libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia volviéndose así un Estado laico. Hoy en día tendemos a eso, ¿no? En realidad la Constitución de Evo Morales del año 2006 habla del Estado laico, es decir, todos los cultos están permitidos en Bolivia y cada una de las personas bolivianas tiene derecho a adherirse al culto que más crea conveniente en lo personal. Por otro lado, los liberales hablan de la no politización de los cargos de gobierno y demás elementos públicos como la educación, ¿no? Tanto la escolar como la universitaria, la salud y la justicia. Es decir, estos fenómenos sociales como la educación tienen que ser abierta para todos. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a educarnos de la mejor manera. Y por último, sí, tengo la libertad de hacer las cosas. Esto quiere decir tolerancia, pero el Estado tiene que proteger mi libertad. O tenemos como sociedad derecho a tomar decisiones, pero el Estado es el que protege nuestra libertad y el uso de nuestro derecho. ¿Qué dicen, por otro lado, los conservadores? Para el conservador, la soberanía y derecho solamente está en un grupo, debería estar solamente en un grupo reducido de personas que son los intelectuales, los políticos. En cambio, para los liberales, el poder está en el pueblo. El Estado debería ser protector del comercio, es decir, inclusive dictar los precios con los cuales se van a hacer compra y venta de productos, ¿ya? Y más que nada creen que la Iglesia, con todos los postulados doctrinales que tienen, son un designio histórico para la sociedad. Ahí la principal diferencia con los liberales, ¿no? La civilización, dicen, requiere de un orden jerárquico, es decir, la pirámide social que teníamos estudiada a principios de la República está bien para los conservadores. Debería haber siempre la división de clases sociales, porque no todos somos iguales. También quieren preservar ya el sistema que se está viviendo en ese momento. Y el sistema es este, ¿no? División de clases sociales, moralidad de la religión, alianzas religión católica y Estado, pero sí, una de las grandes ideas que tienen los conservadores es, por ejemplo, el núcleo central, que es la familia y la educación en base a una ética y moral religiosa. Por eso te digo, es muy importante tener en cuenta acá 1882, Colegio San Calixto, que fue patrocinado por Calixto Clavijo, uno de los que pertenecen a la conservadora de ese momento. ¿Ya? Los conservadores son contrarios a los cambios sociales profundos, quieren mantener el status quo, quiere decir el sistema, lo establecido, lo conocido, y son contrarios a la revolución. Entonces, es aquí donde se origina el siglo XIX-XX para Bolivia, el 1900, tendiendo ya a tener dos alas, ¿sí? Que en algunos casos confluyen en pensamiento, pero en otros casos se distancian totalmente hasta entrar en conflictos bélicos. Por un lado, los liberales con estas afirmaciones y por otro lado, los conservadores con estas ideas. Yo sé que las vas a leer con calma, pues la tarea que te propongo va a hacer referencia mucho a este cuadro. Bien, ¿qué dicen los liberales respecto a la sociedad con la que se han encontrado? ¿No? 1900 hacen un censo y justamente por esas diferencias sociales económicas que te presento en esta torta es que los liberales propugnan estas ideas, ¿no? El derecho a la igualdad de todos, por ejemplo, que todos tengamos derecho a la educación, que todos tengamos derecho a libre pensar, a asociarnos como queremos, ya, pero siempre en el marco de la ley. Y esta ley dictada por asambleas constitucionales que son las que van a dirigir el país, no solamente por decisiones de grupos pequeños. La oligarquía, ¿no? Oligarquía quiere decir, oligos es pocos, traducido del griego, oligos quiere decir pocos, y garcos, garquía quiere decir mando, ¿sí? El mando de unos pocos, el poder de unos pocos. Bien, yo te voy a continuar presentando entonces estos cuadros, este por ejemplo, que habla de la diferencia que hay, ¿sí? Entre la cantidad de gente que está por las ciudades, digamos, los, eh, los ciudadanos, ¿sí? Y entre ellos los mestizos, y por el otro lado casi la mitad de población que está en el área rural, que serían los indígenas. Y hay un tanto de porcentaje, ¿sí?
que habla también de los negros. Bien, continuaremos viendo entonces la siguiente diapositiva que va a hablar de... El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. La Guerra Federal en Bolivia, coincidente con el paso entre dos siglos, representó un cambio radical del eje del poder político, social y económico, aunque no determinó un cambio en la estructura de quienes lo detentaban. Varios factores explican la confrontación que en los hechos fue una guerra civil. Al fuerte desgaste de los gobiernos conservadores, tras casi 20 años de administración, se sumó la popularidad creciente de los liberales, que estaban cansados de esperar un tránsito pacífico en el mando de la nación y que habían sufrido más de una vez la manipulación de los resultados electorales a manos de los conservadores. El escenario de la guerra civil se enmarcó básicamente en los departamentos de La Paz y Oruro y algunas provincias de Potosí y Cochabamba. Entre enero y abril de 1899 se desataron acciones en las que los masivos contingentes indígenas fueron decisivos para el triunfo de los federales. En las provincias Inquisibi, Aroma, Carangas, Chayanta, Tapacarí y Ayopaya hicieron un cerco de bloqueos y ataques que diezmaron al ejército de Alonso. Fue sin duda alguna una de las páginas más violentas y sangrientas de toda la historia republicana de la nación. El 24 de enero de 1899, en Cosmini, José Manuel Pando, gran estratega militar, derrotó al ejército constitucional de Alonso en la batalla llamada del Primer Crucero. 250 efectivos de los batallones Avaroa y Vanguardia avistaron un convoy constitucional con pertrechos a cargo del Escuadrón Sucre y el intercambio de disparos concluyó con una violenta explosión de un carro cargado de munición que precipitó la fuga y la derrota del ejército de Alonso. El 10 de abril de 1899, en las inmediaciones de Paria, en Oruro, se produjo la batalla decisiva, llamada del Segundo Crucero. Los federales derrotaron definitivamente a las fuerzas del sur. Casi 4.000 combatientes protagonizaron la batalla, que dejó un saldo de cerca de 1.000 víctimas, entre muertos y heridos. El 12 de abril, Pando entró triunfal a Oruro, lado a lado con Pablo Zárate, en medio de una impresionante multitud en la que se mezcló su ejército con los hombres del caudillo indio. El federalismo, sin embargo, nunca llegó. Crónica, pasajes de nuestra historia. Bien, te decía que estos datos, esta torta estadística te muestra lo que el gobierno liberal, después de tantos años de gobiernos conservadores, prácticamente desde el inicio de la República, conservadores sobre todo militares, hubieron pocos civiles en situación de presidencia en nuestro país, ya la mayoría de ellos fueron de carácter militar por el tema del caudillismo que representaban, por el tema de la fama de grandes combatientes y estrategas que tuvieron en la guerra independentista y otras guerras menores, y sobre todo por el tema de respeto que tenía el uniforme militar en ese momento, justamente por este carisma caudillista y fama de grandes estrategas militares. Bien, 1900 el Partido Liberal se hace del poder con Pando, ¿sí? Y con este presidente se establece un censo. Este censo arroja que en Bolivia había 1.816.271 habitantes, de los cuales un 48%, a ver, ¿cuánto será 48% de 1.800.000? Casi 2 millones, ya, son
de condición indígena, es decir, están fuera de las ciudades capitales o de las ciudades intermedias, como por ejemplo El Alto, Quillacollo, Tarata, Caracollo, digámoslo así, ya. Y por el otro lado, que la población restante está dividida primero entre blancos, los que tendrían que ser descendientes de españoles, totalmente españoles, los mestizos, que ya son la mezcla de españoles con indígenas o criollos, también conocidos así, en un 30%, un 7 casi 8% que no se sabe de qué condición étnica o racial, y un casi ni siquiera al 1%, un 10% de población negra en Bolivia. Fíjate, esta situación ya tiene que decir algo para adoptar políticas económicas y sociales en el país. Y esto es lo que querían hacer los liberales. Por ejemplo, ante esta situación social, de división social, los liberales quieren que todo el espectro social, ¿sí?, tenga la misma condición frente a la ley y frente al Estado y frente a la condición política. Es decir, que todos puedan participar en decisiones políticas. Sí, no solamente este 15% o este 45%, digámoslo así, pero esencialmente este 15%, sino que este 48%, casi la mitad, tenga la misma, ¿sí?, situación protagónica en las decisiones del país. Por lo tanto, los liberales que están en contra de esta oligarquía de unos pocos en el poder, van a enfocar sus acciones e ideas hacia estos que son los indígenas y una parte de los mestizos que están a favor de estas políticas liberales de igualdad social, económica, política y de libertad de culto, sobre todo, ¿no? Entonces, con estos datos es que el gobierno liberal de José Manuel Pando es que empieza algunas reformas que le va a llevar por lo menos unos 4 años de tranquilidad gubernamental hasta 1904. Fíjate este otro dato, que es el tema de la cultura, digámoslo así, ¿no? De 1 millón, casi 2 millones de habitantes, un 16% sabe leer y escribir. Y este 16% justamente va a ser estos blancos. Y algunos mestizos y posiblemente algunos indígenas. Ya te mostraré más adelante uno de los principales líderes indígenas. Entonces, situación social en este momento, ya, por razas, y aquí los conservadores dicen que esto es lo que está bien, lo que tendría que siempre darse en una situación histórica de pueblos, y los liberales dicen que esto no debería ser así, que todos tienen derecho a las mismas oportunidades. Pero fíjate esta otra gráfica, ¿no? Leen y escriben 16%, por lo tanto, estos van a ser los que cumplen la condición de ciudadanos en su momento, los que tienen la posibilidad de elegir o ser elegidos. Acordate de elecciones anteriores, ¿no?, donde había representantes de sitios, de poblaciones, de grupos sociales que llegaban a conformar la Asamblea Legislativa. Pero la primera condición para poder ser elegido o elegir era saber leer y escribir. Y justamente en esto posiblemente se encierre un dato que yo no lo he puesto ahora, porque ya lo vimos anteriormente, que en esta población que no lee ni escribe, posiblemente estén insertas, ¿sí?, las mujeres, la población femenina, ¿ya? Porque la mujer, acordate, estaba orientada siempre a las labores de la casa y a la maternidad. Poco a poco, ya con Juana Zurduy, etcétera, etcétera, es que la mujer toma rol importante en la sociedad boliviana de ese momento. Entonces, estas son las situaciones que hemos visto a partir de las políticas liberales. Aquí te las presento de nuevo para que las revises, las vas a poder revisar, y de las políticas conservadoras hasta 1900. 1900, gran cambio político, además cambio físico de la sede de gobierno hacia La Paz, y en esa situación, ya junto con este contexto socioeconómico político del país, es que los liberales, ¿sí?,
trasladan la sede por la fuerza, la sede del poder político a La Paz y buscan unos aliados. Y estos aliados van a ser especialmente la gente del altiplano, los aymaras. El icono de esta alianza es Zárate el temible Vilca, le dicen, ¿no? Zárate Vilca, ¿ya? Que por la historia se conoce que ha encabezado una revuelta en dos lugares del altiplano de La Paz, uno en Ayoayo, en la provincia Aroma, podrías ubicarte camino Oruro La Paz, ¿ya? Y otro en Moosa, que está en la provincia Inquisibi, muy cerca al centro minero de Colquiri. Ahí te voy a dejar unos documentales al final de esta presentación, vas a poder encontrar si lo que ha sucedido en esta situación de alianza aymaras liberales, pero los aymaras, te decía, tenían otros intereses. Acordate que a los aymaras les han quitado sus tierras y que ellos mismos han tenido que pagar por sus tierras cuando ellos eran los dueños. Más todavía cuando han sido los aymaras o los indígenas del anterior 48% los que con sus impuestos por la tierra han ido manteniendo las arcas del Estado boliviano. Entonces aquí el Zárate Vilca intenta aliarse y se alía definitivamente con los liberales para recuperar las prerrogativas que como organizaciones originarias, pueblo originario tenía. Finalmente, como diríamos en otras palabras, se les va la mano y cometen asesinato tanto en Ayoayo como en Moosa contra el ejército de Severo Fernández Alonso, que quería recuperar la capital política, no solo histórica, capital política para Sucre. Entonces, en el documental que relata más adelante, lo que ha sucedido en estos dos lugares, Ayoayo y Moosa, vas a entender visualmente, ¿sí? Y auditivamente lo que ha sucedido. Pero bueno, quisiera que te quedes con esto. Los aymaras se alían con los liberales, pero no porque les parezca conveniente la política liberal, sino porque tenían sus propios intereses, que era de recuperar sus tierras de origen como pueblos originarios. Bueno, esta es la tarea que te presento, ya, luego de ver este tutorial y leer el libro, páginas que ya te he mencionado adelante, analizas y respondes por qué en 1988 se determinó a la ciudad de Sucre como capital y sede de gobierno de Bolivia. Enumeras dos razones y explicas, ¿no? ¿Qué habrá hecho que Sucre sea la capital? Ya te he hablado los varones del estaño, los patriarcas de La Plata, etcétera, etcétera. Acabo de hablarte de Zárate Vilca y los aymaras, ya cuáles eran los intereses reales que tenían los aymaras al aliarse con los liberales. Explica dos de la manera más ordenada y detallada posible. Una pregunta de opinión personal, ¿no? ¿Qué diferencia de intenciones hay entre liberales y conservadores? Es decir, aquí hay varias diferencias, pero habrán una o dos que son las principales por las intenciones que tienen. 4. A tu juicio, ¿qué elementos rescatarías de liberales y conservadores como beneficiosos para el país en 1900, ¿no? Haciendo una composición del lugar. ¿Qué habrá sido de bueno de los conservadores en su tiempo y qué habrá sido de bueno de los liberales en su tiempo? Y te invito a ver, solo ver, no tienes que hacer análisis, comentario, nada, este enlace al YouTube para completar los temas a través de una breve lección que está puesta en este canal. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, obviamente me la haces por correo electrónico, que ya te lo voy a responder con el mayor de los gustos. Nuevamente te digo, quédate en casa, cuídate mucho, haz las tareas como corresponde y ya nos estaremos viendo muy prontito. Hasta luego y que tengas un buen día. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. El proceso a Moosa. Este se ha constituido en uno de los hechos más importantes realizados por la insurrección indígena y que acompañó a José Manuel Pando en la Guerra Federal. El 28 de febrero, el Escuadrón Pando, como se lo llamó, llegó al pueblo de Moosa, en Inquisibi. Dice la historia que los atropellos y arbitrariedades que cometió la tropa en contra de la población en su conjunto
sumada al malestar en la que se encontraba la población indígena por los efectos de la rebelión, entre otros factores, tuvieron como consecuencia una cruenta matanza a dicho escuadrón. Este proceso fue sin duda uno de los acontecimientos jurídicos más notables de su tiempo, puesto que se intentó juzgar a toda una comunidad indígena donde los implicados sumaban más de 250 personas. Una de las características más importantes de dicho proceso fue la visión particularmente racista con la que fuera llevado a cabo. De esa manera, Pando no solo se deshizo de Zaratevilca, sino de todo el apoyo indígena, al que no se necesitó más. Crónica, pasajes de nuestra historia.